Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al séptimo seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia. Como ya muchos de ustedes saben, este seminario inició la semana pasada, el 21 de septiembre, con una serie de charlas que en el formato que estamos teniendo se dan los días martes, miércoles y jueves, y cada una tiene una duración de alrededor de 40 minutos, más preguntas. Iniciamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 5. Esta versión del seminario tiene como temática central Wittgenstein 100 años después del Tractatus, y recoge una serie de conferencias relacionadas con la obra del filósofo austríaco y temas relacionados. Antes de iniciar con las conferencias de hoy, queremos agradecer a la comunicadora del Instituto, Laura Echandía, y al personal de UDI Arroba por su colaboración en la organización y producción de estas charlas. Y además, antes de darle la palabra a los invitados, tengo que hacer una salvedad, una aclaración, un señalamiento relacionado con el cambio en la programación. Para el día de hoy teníamos agendada inicialmente la charla de la profesora Guadalupe Reynoso de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que por motivos de fuerza mayor tuvimos que mover para la próxima semana. La profesora no puede acompañarnos el día de hoy, y entonces en lugar de ella nos acompañará el profesor Víctor Hugo Chica Pérez de la Universidad de Antioquia, y Víctor nos presentará su charla, El cuaderno azul y la crítica wittgensteiniana a la concepción causal del significado de Russell. Antes de darle la palabra al profesor, voy a presentarlo brevemente. El profesor Víctor Hugo Chica es doctor en filosofía por la Universidad de Antioquia, y en esta misma institución hizo sus estudios de maestría y su programa en filosofía. Actualmente se desempeña en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia como docente e investigador, y sus principales áreas de interés son la filosofía del lenguaje, la filosofía de la lógica y el problema del análisis en la tradición analítica. También, antes de darle la palabra al profesor, le voy a recordar al público una vez más que los que nos estén viendo a través de Zoom pueden hacer sus preguntas en el cuadro que está abajo, que se llama Preguntas y Respuestas, y los que estén viéndonos a través de Facebook Live pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios. Así pues, le doy la palabra al profesor Víctor Hugo Chica con su charla El cuaderno azul y la crítica wittgensteiniana a la concepción causal del significado. Bienvenido, profesor, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias al profesor Santiago por su presentación, y muchas gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y a todos los asistentes a este día pues, de presentación del seminario. Yo he querido en esta ocasión presentar una charla dedicada al cuaderno azul, un texto que no ha contado con análisis exhaustivos como sucede con el Tractatus, con las investigaciones filosóficas o en las últimas décadas también, como ha sucedido con Sobre la certeza, pero que es importante para entender la evolución y la consolidación del pensamiento de Wittgenstein en lo relativo al tratamiento del problema del significado. Específicamente, voy a tratar algunos aspectos, como lo anuncio en el título de la conferencia, de la crítica que construye Wittgenstein en contra de la concepción causal del significado que formulara Bertrand Russell en el Análisis de la mente, un texto que se publicó en 1921. Para ello, dividiré entonces mi presentación en dos secciones principales. En la primera, voy a caracterizar la concepción russelliana del significado, consignada en el Análisis de la mente, aclarando a través de ella en qué consiste una explicación causal del significado. Y en segundo lugar, presentaré los aspectos críticos consignados en el cuaderno azul, en contra de dicha concepción causal.
Inicio entonces con la primera parte. En el transcurso de mi presentación mostraré pues, algunas diapositivas, pocas, algunas para ambientar lo que estoy diciendo, otras para hacer énfasis en algunos pasajes que me interesa resaltar. Hablo entonces en este momento de la concepción del significado en el análisis de la mente de Bertrand Russell. El texto de Russell consta de 15 capítulos, donde trata temas como el instinto, el hábito, la conciencia, el deseo, la memoria, la sensación, entre otros. Y llama la atención el capítulo 10, que tiene por título Palabras y significado. Allí Russell se propone aclarar el concepto de significado y para ello toma como modelo el análisis de lo que sucede con los nombres propios. Por ejemplo, el hecho de que la palabra Napoleón significa una persona. Aquí quiero compartir pues una de las diapositivas. Para Russell, al hacer tal afirmación, dice él, estamos afirmando una relación entre la palabra Napoleón y la persona así designada. Y este es el primer paso en el análisis de Russell, introducir la idea de que el significado es una relación. Ahora, dado que se afirma que el significado es una relación, será necesario para Russell aclarar la naturaleza de los objetos que participan en dicha relación y solo entonces aclarar el tipo de relación que es el significado. Es claro que uno de los objetos que entra en la relación es la palabra Napoleón. Según Russell, desde una perspectiva sensible o física, esa palabra es un conjunto de ocurrencias. Es decir, en cada ocasión diferente en la cual alguien escribe o produce el sonido o conjunto de sonidos Napoleón, tiene lugar una instancia o ocurrencia de la palabra en cuestión y todas esas instancias u ocurrencias que no son sino eventos que consisten en alguien produciendo, por ejemplo, el sonido Napoleón, están vinculados entre sí por una relación de semejanza o parecido. Russell propone que nosotros articulamos una asociación por semejanza de todas esas ocurrencias, en virtud de la cual podemos hablar de la palabra Napoleón. El otro objeto que entra en relación, al menos para el caso de los nombres propios, y siguiendo el ejemplo de Russell, es Napoleón, el personaje. Según el argumento de Russell, Napoleón, el personaje, es una complicada serie de instancias, así lo firma en su texto, ligadas o conectadas por leyes causales. Justamente el tipo de leyes causales que dan lugar a eso que denominamos una persona, cuando todas estas instancias se consideran juntas o ligadas, ya no por relaciones de semejanza, sino por un vínculo causal. Russell afirma, ni la palabra ni lo que ella nombra es uno de los constituyentes últimos e indivisibles del mundo. Russell llama a estos simples últimos particulares. De esta manera, se puede afirmar pues que nosotros damos el nombre Napoleón a todo el conjunto de particulares que constituyen la cosa o persona para la cual nosotros usamos ese nombre. Ahora bien, Russell supone que inicialmente las palabras operan coordinadas con imágenes, pero que en algún momento las imágenes ya no se necesitan. Russell afirmará, mientras más familiarizados estemos con las palabras, más nuestro pensamiento avanzará en palabras en lugar de imágenes, hasta el punto en el que las palabras solas permanezcan en nosotros por la fuerza del hábito. Bien, este recurso a las imágenes es claro para Russell, especialmente en casos en los que se usan las palabras para describir o traer lo que él denomina una imagen mnémica. Por ejemplo, cuando describimos un retrato de Napoleón que hemos visto antes o cuando usamos para describir una experiencia pasada, estas palabras, como para describir un sueño, por ejemplo, donde me encontraba dialogando con Napoleón. Las palabras se pueden usar igualmente para describir o crear una imagen imaginada, como la llama Russell. Por ejemplo, para describir un evento de tal manera que el otro se forme la imagen adecuada
de algo que se supone es real. Este sería, por ejemplo, el caso de un sujeto A, quien hace una descripción de los rasgos físicos de Napoleón a un sujeto B, el cual nunca ha visto una imagen de Napoleón, de forma tal que en una ocasión posterior B pueda reconocer una imagen pintada de Napoleón. Ahora bien, para Russell, las imágenes, al igual que las palabras, poseen significado. Esto es, están en el mismo tipo de relación que en la que entran los nombres propios, con esos conjuntos de particulares que denominamos personas, objetos, etc. De hecho, que Russell sugiere que el significado de las imágenes constituye una forma más primitiva de significado con respecto al significado de las palabras, lo que puede querer decir que nosotros de forma natural y sin ninguna instrucción vinculamos, por ejemplo, una imagen de Napoleón con Napoleón, de manera tal que la imagen de Napoleón me recuerda al personaje o a la persona, si lo he visto antes y conservo su recuerdo, sin necesidad de nada más que mi capacidad de asociar una cosa con la otra por vía de semejanza. Ahora, esto mismo no sucede con el caso de las palabras, pues la relación entre la palabra Napoleón y Napoleón el personaje no es de semejanza. Nosotros vemos que no hay pues ningún parecido entre la palabra y la foto o el retrato de Napoleón. Aquí es importante no perder de vista que existe una manera especial de entender esa relación que denominamos significado y que se aplica no solo a las palabras, sino también que es aplicable para el caso de las imágenes. Y esa comprensión del significado requiere del concepto de eficacia causal. Aquí quiero enfatizar en una cita del texto de Russell, Análisis de la mente, y es esta. Lo que se llama una imagen de algún objeto definido, digamos de San Pablo, tiene algunos de los efectos que tendría el objeto. Esto se aplica especialmente a los efectos que dependen de la asociación. Los efectos emocionales también son a menudo similares. Las imágenes pueden estimular el deseo casi con tanta fuerza como los objetos que representan. Bien, Russell habla, por supuesto, de efectos psicológicos y lo que propone es que las mismas leyes causales que conciernen a los objetos, por ejemplo, a Napoleón, conciernen también a las imágenes, digamos a una pintura de Napoleón, y por extensión, entonces a las palabras. Es decir, el sonido Napoleón o la palabra Napoleón, ¿no? Lo que implica pues que las tres cosas, la palabra, la imagen y la persona, tienen la misma eficacia causal. Es decir, tienen un mismo efecto en nosotros. De esta forma, la imagen, tanto como la palabra, pueden desempeñar entonces la misma función que el objeto en relación con nuestro psiquismo y con nuestro comportamiento, desde una perspectiva puramente causal. Esto se aclara a partir de la siguiente afirmación de Russell. Él dice, para definir el significado de una imagen, debemos tener en cuenta tanto su parecido con uno o más prototipos como su eficacia causal. Es decir, la función de la imagen y por extensión la de la palabra es doble. Por un lado, inducir efectos en la memoria y por otro, inducir comportamientos y conductas. Sin embargo, entre las imágenes y las palabras, claramente debe existir alguna diferencia. Para aclarar esa diferencia, Russell utiliza un caso distinto al de los nombres propios y propone considerar ahora el caso de un término general, digamos como la palabra o el término perro. Supóngase que tengo por un lado una imagen mental de un perro y por otro que tengo la palabra perro. Ambas cosas, aunque de tipos distintos, constituyen para mí estímulos que tienen sobre mí el mismo efecto. Por ejemplo, el de evocar mi temor a los perros o mi cariño hacia los perros. Esto es lo que Russell denomina causación némica. Y según el autor,
en este caso decimos que la imagen o la palabra significan ese objeto. Y llegamos aquí al punto central de la teoría del autor. Y quiero resaltar esta cita o este fragmento del texto, Análisis de la mente. El significado de una palabra, a diferencia del de una imagen, está completamente constituido por leyes causales mnémicas y no en ningún grado por semejanza, excepto en casos excepcionales, dice Russell. Ahora, sobre esta observación es necesario hacer algunas aclaraciones que conciernen al concepto de ley causal mnémica. Según Russell, nosotros podemos decir que una persona entiende una palabra cuando, primero, las circunstancias adecuadas le hacen usarla. Segundo, cuando al oírla causa en la persona el comportamiento adecuado. Podemos llamar a estos dos respectivamente un entendimiento activo y un entendimiento pasivo, según la clasificación que Russell sugiere. Ahora bien, para Russell entonces la comprensión de palabras y expresiones básicamente se define entonces como la conducta adecuada en circunstancias específicas, según determinadas leyes causales mnémicas con respecto a una palabra o a una expresión. También se puede decir que es, digamos, un evento interno de asociación entre las palabras y algún objeto, que es su significado, o que es representativo de eso que es su significado para el caso de los términos generales, como perro, casa, hombre, etcétera. Bien. La manera como se entiende el significado en el texto de Russell se puede condensar en esta idea, y es que la relación de una palabra con su significado es de la naturaleza de una ley causal que rige nuestro uso de la palabra y nuestras acciones cuando escuchamos la palabra o cuando la usamos. La relación de un evento, entonces, como pronunciar los sonidos Napoleón, con otro evento, como señalar una pintura de Napoleón o traer a la mente una imagen de Napoleón, es de orden estrictamente causal, conforme a leyes que gobiernan el acontecer efectivo de ambos eventos. Bien, creo que estos elementos son suficientes para entender las posiciones críticas que expondrá Wittgenstein en el cuaderno azul en contra de lo que constituye una concepción causal del significado. Paso pues entonces en este punto a esa parte de mi presentación, la parte 2, las críticas del cuaderno azul a la concepción causal del significado que expone Russell. Bien. La argumentación en contra de la concepción causal del significado ocupa numerosas páginas en el cuaderno azul. Es claro entonces que Wittgenstein considera importante combatir la explicación russelliana, entre otras razones, por el atractivo que ejerce en filosofía la imagen de un mecanismo que es responsable de la significatividad y que pueda describirse de forma análoga a como describimos, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina o de un organismo. Teniendo claro que el cuaderno azul constituye un escrito continuo, sin subdivisiones ni de apariencia sistemática, yo he querido ordenar pues esta parte de mi presentación en 3 apartados, como identificando 3 críticas fundamentales, ¿no?, que aparecen en el texto de Wittgenstein. Primero me referiré entonces a lo que he denominado pues, la inoperatividad de la imagen. En un segundo momento a la hipótesis del proceso interno y en un tercer momento a el problema de la comprensión. El primer momento, la inoperatividad de la imagen. Bueno, en la explicación russelliana del significado, la imagen constituye, como acabé de mostrar, una forma más primitiva del uso de las palabras y expresiones. Además, según sugiere Russell, las palabras inicialmente operan coordinadas con imágenes. Él afirma, aquí cito nuevamente a Russell, y esta es realmente la función más esencial de las palabras,
a saber que originalmente, a través de su conexión con imágenes, nos ponen en contacto con algo que está distante en el tiempo o en el espacio. Hasta ahí la cita. Uno de los primeros ataques que encontramos en el cuaderno azul a la teoría causal roseliana consiste justamente en cuestionar la necesidad de postular una imagen mental, incluso en los casos en los que parece que dicha imagen es necesaria. Wittgenstein problematiza el supuesto de Russell evaluando un caso sencillo de uso de palabras en el que aparentemente se introduce una imagen para operar con ellas. Dice Wittgenstein, si doy a alguien la orden, tráeme una flor roja de esta pradera, ¿cómo sabrá él qué tipo de flor traerme, puesto que yo le he dado solamente una palabra? La respuesta que uno podría sugerir, en primer lugar, es la de que él fue a buscar una flor roja llevando una imagen de rojo en su mente. Nótese que Wittgenstein afirma que esta es la respuesta que podríamos ofrecer en primer lugar, pues parece natural suponer, como hace Russell, que la palabra ha causado una imagen mental y que ésta a su vez está vinculada causalmente con el comportamiento de ir y tomar una flor roja. Aunque ciertamente podemos usar imágenes mentales, por ejemplo, para entender la palabra flor, rojo o la palabra pradera. Hay dos objeciones importantes al supuesto de que la imagen es necesaria para la comprensión de las palabras. Pues me refiero a una imagen mental. La primera está dirigida al carácter mental de la imagen, justamente, puesto que no se requiere suponer siempre que la imagen de la cual nos valemos para operar con las palabras es de naturaleza mental. Por ejemplo, utilizar tal modo de operar con palabras nosotros podemos, utilizar tal modo de operar con palabras recurriendo a imágenes pintadas o diseños en un papel. Yo puedo enviar a alguien a traerme una flor de un color determinado entregándole una fotografía o un dibujo de la flor que necesito con una muestra de color. En cualquiera de los dos casos, pues ya no jugaría ningún papel el recurso a alguna hipotética imagen mental, adicional a la imagen contenida en el papel. Ahora, la segunda objeción está dirigida a la necesidad de postular el uso de una imagen para llevar a cabo el acto de buscar una flor, luego de escuchar la instrucción, tráeme una flor roja. Wittgenstein advierte que el recurso a la imagen, aunque en algunos casos sea posible, no tiene por qué constituir un modelo o un paradigma para explicar toda operación de buscar siguiendo una instrucción. La imagen no es siempre necesaria y tal vez en la mayoría de los casos ni siquiera se involucran imágenes mentales. Dice Wittgenstein, vamos, miramos a nuestro alrededor, damos unos pasos hasta una flor y la cogemos sin compararla con nada. Hay pues un paso ilegítimo de generalización cuando se supone que en todos los casos de uso de palabras y expresiones hay un tránsito de las palabras a las imágenes u otro tipo de contenidos análogos, especialmente cuando operamos con expresiones que se refieren a objetos, personas, lugares. Y tal supuesto es el que conduce a Russell a establecer, aquí una cita de Russell en Análisis de la Mente, siempre que usamos una palabra, ya sea en voz alta o en el discurso interno, hay alguna sensación o imagen, cualquiera de las cuales puede ser ella misma una palabra que ha tenido lugar frecuentemente al mismo tiempo que la palabra. Y ahora, por el hábito, causa la palabra. De ello se deduce que la ley del hábito es adecuada para explicar el uso de palabras en ausencia de sus objetos. Hasta ahí la cita. Ahora, la cuestión para Wittgenstein es que tal generalización nos lleva a postular hipótesis, como la existencia de una ley o fuerza del hábito, que actúa como una pseudo-teoría, en este caso, en función de fundamentar lo que sea el significado. Ahora,
Para Wittgenstein, una de las razones por las cuales tendemos a suponer la existencia de una imagen mental siempre que usamos nombres propios o términos generales es que nuestras formas de expresión nos sugieren ese escenario, según el cual todo aquel que aprende a usar un término general, por ejemplo el término hoja, lo comprende en virtud de una especie de imagen general de una hoja, de la que se ha entrado en posesión en algún momento del aprendizaje de la palabra, la cual se supone está contrapuesta, es decir, es diferente a las imágenes de las hojas particulares. Según Wittgenstein, la explicación que tendemos a construir de lo que sucede es la siguiente. Leo aquí una cita un poco extensa del Cuaderno Azul que contiene pues un ejemplo de referencia. Cuando aprendió el significado de la palabra hoja, dice Wittgenstein, le fueron mostradas diferentes hojas y el hecho de mostrarle las hojas particulares fue solo un medio para el fin de producir en él una idea que pensamos que es algún tipo de imagen general. Decimos que él ve lo que es común a todas estas hojas y esto es cierto si queremos decir que al ser preguntado puede describirnos ciertas características o propiedades que tienen en común. Pero nosotros nos inclinamos a pensar que la idea general de una hoja es algo semejante a una imagen visual, pero conteniendo solo lo que es común a todas las hojas, como sucede con la fotografía compuesta de Francis Galton. Hasta ahí la cita del Cuaderno Azul. Ahí en la imagen que ustedes pueden apreciar en este momento, la diapositiva no tiene precisamente una fotografía compuesta de Galton. Es difícil encontrar al menos pues unas buenas imágenes para presentar. Aquí estoy presentando una fotografía compuesta de Bowditch y pues la idea de Wittgenstein es muy sencilla y es que nosotros pues podemos hacer este tipo de cosas como las que Galton proponía y es capturar los rasgos comunes, ¿no? Aparte, ¿no? Como en el caso de este grupo de soldados con características sajonas y esos rasgos comunes plasmarlos, si se quiere, en una imagen distinta, ¿no? De todas esas imágenes que nosotros hemos utilizado para extraer la que Galton llamaba la imagen compuesta. Bien. Ahora, el argumento de Wittgenstein está orientado a mostrar que no hay razones para suponer que la imagen añadida al signo da a este algún tipo de vida o funcionalidad de la cual carezca sin la imagen. Para Wittgenstein, la confusión parte de que se busca algo que dé vida al signo, que sirva como fundamento al modo y manera como operamos con él, bajo el prejuicio de que tiene que ser un tipo de objeto adicional al signo, pero distinto de este, como sucede con la fotografía compuesta, que es un objeto distinto de las fotografías originales y un objeto del mismo tipo, al menos de naturaleza semejante a la de esos objetos que me han servido como base para construir la imagen compuesta. La estrategia de reemplazar la imagen mental por algún objeto exterior, como hicimos con el caso de la flor roja, ¿no? Sea una imagen pintada o modelada, ¿no? Etcétera, nos ayuda a comprender que no hay razones para suponer que un signo escrito, por ejemplo el signo flor roja, junto con esta imagen pintada, tiene más vida que el signo escrito solo sin ninguna imagen. Aunque es legítimo suponer una estrecha conexión entre las experiencias que tenemos al ver flores y cosas rojas y las experiencias que se tienen al mirar una imagen de una flor roja, tal y como Russell sugiere, no es posible justificar el supuesto de que siempre que alguien utiliza las palabras flor roja, tenga que aparecer también una imagen mental, tanto en quien pronuncia las palabras como en quien las escucha. La crítica del Cuaderno Azul tiene el efecto de debilitar el supuesto de que los signos requieren de algo adicional, la imagen,
para funcionar o para tener significatividad. Russell necesita de la imagen porque supone la existencia de un contenido que mueve a la acción y tal contenido, como es natural, se piensa interno por contraposición al signo que está dado ahí de forma externa. Sin embargo, esta idea constituye una hipótesis innecesaria, según Wittgenstein, para la explicación de en qué consiste que una palabra o expresión sea significativa. Paso al segundo momento de esta parte 2 o segunda crítica, ¿no? En el cuaderno azul a la concepción causal, que es la hipótesis del proceso interno. El segundo movimiento que se identifica en el cuaderno azul lo constituye la objeción contra la idea de un hipotético proceso de pensamiento, como lo llama Russell, para explicar el significado de las palabras. Dado que Russell comprende el pensar o el pensamiento como una operación mediante la cual nosotros sustituimos un objeto por una palabra o una imagen. Tal objeción inicia con una aclaración importante sobre la distinción entre el uso del concepto mente, vinculado con las cuestiones de psicología, y el recurso a este concepto para tratar las cuestiones relacionadas con la pregunta por el significado. Cuando se trata de cuestiones de psicología, es legítimo apelar a un concepto de mente, que puede incluso delimitarse adoptando determinados modelos conceptuales. Pero cuando se trata de las cuestiones relativas al significado, el recurso a dicho concepto se torna problemático. Aquí quiero enfatizar en la siguiente cita del cuaderno azul. Dice Wittgenstein: si lo que nos concierne no son las conexiones causales, las actividades de la mente están abiertas ante nosotros. Y cuando nos preocupamos por la naturaleza del pensamiento, la confusión que erróneamente interpretamos referirse a la naturaleza de un medio es una confusión causada por el uso desconcertante de nuestro lenguaje. Ese uso desconcertante al que Wittgenstein se refiere es el que nosotros hacemos de las palabras pensamiento y pensar, que genera confusión justo cuando se habla de pensamiento como de una actividad, puesto que tendemos a hacer una analogía entre el pensar y actividades como el hablar o el escribir. Y así como para estas últimas buscamos un lugar donde tiene lugar, valga la redundancia, la actividad. Por ejemplo, decimos que el habla se ejecuta en la laringe y la escritura se ejecuta normalmente con las manos. Buscamos también un lugar donde reside el mecanismo de la mente y usualmente se postula para ello la cabeza. Para Wittgenstein existe otra analogía que nos induce a señalar la cabeza como el lugar donde tiene lugar la actividad de pensar, y es la que construimos entre la palabra pensamiento y la palabra frase u oración. El primer paso de la analogía es la estipulación de que el pensamiento y la frase son cosas distintas. Wittgenstein argumenta: decimos, esta es una cita del cuaderno azul, el pensamiento no es lo mismo que la frase, pues una frase inglesa y una frase francesa, que son completamente diferentes, pueden expresar el mismo pensamiento. Hasta ahí la cita. Y dado que la frase siempre está en algún lugar, se supone que el pensamiento debe de estar también en algún lugar. Por ejemplo, en la cabeza. Para contrarrestar estas tendencias, Wittgenstein propone una manera distinta de expresarnos en filosofía acerca del pensamiento, con el fin de evitar las confusiones que inducen a construir un modelo de mente que incorpore para este una explicación de carácter causal para dar cuenta de la naturaleza del significado. Podemos decir, según Wittgenstein, que pensar es esencialmente la actividad de operar con signos. Esta es una conocida observación wittgensteiniana, que es parte de la estrategia del cuaderno azul para contrarrestar el carácter oculto de procesos como pensar, significar, interpretar, etc. Y más bien concederles lo que podríamos nosotros denominar un carácter externo.
A partir de esta nueva manera de expresarnos acerca del pensamiento, es que cobra sentido, ¿no? Plenamente la idea de que las actividades de la mente están abiertas ante nosotros. Como se ha dicho, la explicación causal conduce inevitablemente al supuesto de la existencia de elementos y procesos ocultos que confieren su significado a los signos, por contraposición al carácter senso-perceptible de esos signos que tenemos ante nosotros. Es por esto que una superación de dicha mitología implicará un cambio de perspectiva, sustituyendo la pregunta ¿qué es lo que da vida al signo? ¿O qué es lo que hace que estos funcionen como de hecho funcionan? Por la cuestión o la pregunta sobre qué hacemos nosotros con los signos o cómo operamos nosotros con los signos. Una primera respuesta a estas cuestiones es que nosotros con los signos pensamos o hablamos. Y esta idea permite entonces invertir el argumento de Russell, pasando de afirmar que los signos necesitan del pensamiento a afirmar que lo que denominamos pensamiento necesita de los signos. Y aquí llamo la atención sobre la manera como Wittgenstein se expresa cuando afirma que podemos decir que pensar es esencialmente la actividad de operar con signos. Miremos que Wittgenstein habla de una posibilidad. Que podamos decir esto hace evidente el hecho de que son nuestras propias formas de expresión, cuando hacemos filosofía del lenguaje, las que contienen la imagen, bien sea del pensamiento como algo de una esfera oculta que viene a dar vida a las palabras, o la que se propone en el cuaderno azul, por ejemplo, que sustrae al pensamiento de esa esfera del oculto o interno y lo coloca en el ámbito de lo cotidiano, justamente como la operación con signos que llamamos hablar, dar una orden, responder una orden, etc. Es claro entonces que si hablar del pensamiento como de una actividad mental produce confusión, como afirmará Wittgenstein en el cuaderno azul, el antídoto en contra de estas confusiones es cambiar nuestro modo de hablar acerca del pensamiento. Dicho de otra forma, cambiar nuestro modo de hacer filosofía del lenguaje también. Wittgenstein va a afirmar en el cuaderno azul, aquí quiero resaltar esta cita, esta actividad, la de operar con signos, es realizada por la mano cuando pensamos escribiendo, por la boca y la laringe cuando pensamos hablando, y si pensamos imaginando signos o imágenes, no puedo indicarles ya un agente que piense. Creo que Wittgenstein sugiere en este fragmento que todas estas afirmaciones sobre el lugar donde se realiza el pensamiento son igualmente correctas. Es decir, todas estas actividades pueden considerarse formas del pensar, o mejor aún, para todas ellas podemos usar la palabra pensamiento. Y por tanto, todos estos lugares, el papel, la laringe, el cerebro, etcétera, constituyen en efecto lugares del pensamiento. Desde esta nueva perspectiva, no hay inconveniente entonces en afirmar que pensar es una actividad que realiza la mano cuando escribimos o la boca y la laringe cuando hablamos, aunque para el caso de imaginar signos o imágenes ya no sea posible indicar un agente que piense. De ahí que afirme Wittgenstein en el cuaderno azul, leo aquí una cita un poco extensa, si se dice entonces que en estos casos es la mente la que piensa, yo llamaría solamente la atención sobre el hecho de que se está utilizando una metáfora, de que aquí la mente es un agente en un sentido diferente de aquel en que puede decirse que la mano es el agente de escribir. Si seguimos hablando sobre el lugar donde se realiza el pensamiento, tenemos derecho a decir que este lugar es el papel sobre el que escribimos o la boca que habla. Aunque si hablamos de la cabeza o del cerebro como el lugar del pensamiento, lo hacemos usando la expresión lugar del pensamiento en un sentido completamente diferente. Hasta ahí la cita. Como cuando decimos, por ejemplo, que el corazón es el lugar de los afectos. En suma,
Si el pensamiento no es un proceso oculto, se puede afirmar que son las acciones mismas, de escribir, de hablar, de elaborar imágenes o dibujos, las que lo constituyen. Y podemos afirmar que uno de los rasgos característicos de todas estas actividades y procesos que involucran signos, de forma más precisa, podemos decir que son operaciones con signos. Los ejercicios de reemplazar procesos que parecen ocultos por procesos observables, cotidianos y claramente descriptibles, como operaciones con la mano, el acto de elegir objetos entre muchos otros, etcétera, ayudan a contrarrestar la mitología subyacente a la explicación causal, según la cual aquello que hay que añadir a los signos muertos, dice Wittgenstein en el cuaderno azul, cito, para lograr una proposición viva es algo inmaterial, con propiedades diferentes a las de todos los meros signos. El tercer y último numeral de esta segunda parte, la comprensión vista desde la perspectiva externa. Bien, me quedan alrededor de 5 minutos, entonces esta parte, ustedes me disculpan, pues la presentaré un poco más rápido. Russell define comprender o entender una palabra como la conducta adecuada en una circunstancia específica según determinadas leyes causales mnémicas. En el cuaderno azul, Wittgenstein se ocupa del problema de la comprensión a través de un caso relacionado con el aprendizaje de las palabras, que ofrece un escenario adecuado para evaluar los problemas que suscita ese concepto en el marco de una explicación causal del significado. La razón es que en ese contexto de la enseñanza y aprendizaje de palabras, hablamos naturalmente de comprender una expresión de forma errónea o adecuada. Y es esta manera de hablar la que da lugar a la cuestión sobre cuál es el criterio del que nosotros disponemos para decidir si el otro ha comprendido correctamente o no la palabra que se le ha enseñado. La estrategia de Wittgenstein será pensar acerca, pues, del tipo de criterios que intervienen cuando determinamos si la comprensión de una palabra o expresión es adecuada o no, y así esclarecer qué tipo de actividad es esa que denominamos comprender. En el cuaderno azul se consideran varios casos. Yo tenía aquí 2, pero por razones del tiempo solo voy a referirme a uno. Ese caso que introduce Wittgenstein es el de una palabra que se le da a alguien por primera vez y que se refiere a algo que éste nunca ha visto antes, la palabra banjo. La explicación puede darse de forma ostensiva, incluso Wittgenstein la piensa así en el ejemplo, pero no habría ninguna dificultad si pensamos en una explicación no ostensiva de la palabra, una especie de descripción, por ejemplo, como la que está acompañando ahí la imagen de un banjo. En todo caso, se trata de una palabra que el otro no conoce y que significa un objeto que nunca ha visto. Ahora, luego de dar la explicación de la palabra banjo, la única forma de saber si la persona comprende o interpreta adecuadamente la palabra es a través de una instrucción. Por ejemplo, leo aquí una cita del cuaderno azul. Supongamos que entonces le doy la orden. Ahora elige un banjo de entre estas cosas. Si elige lo que llamamos un banjo, podemos decir que ha dado a la palabra banjo la interpretación correcta. Si elige algún otro instrumento, podemos decir que ha interpretado que banjo significa instrumento de cuerda. Hasta ahí la cita. El caso de la palabra banjo ilustra otro tipo de criterios que normalmente utilizamos para decidir si la comprensión o la interpretación de una palabra o expresión ha sido adecuada o no. En este ejemplo se trata de una acción, la de elegir un objeto, elegir un banjo, que se sucede a la orden dada al aprendiz de traer uno. Una cuestión que cabe formular en este punto es, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado cuando el aprendiz toma correctamente el banjo? Desde la perspectiva del análisis de la mente de Russell, podríamos afirmar
que lo que ha sucedido es que el aprendiz se ha valido, por ejemplo, de una imagen mental, es decir, de un contenido mental con base en el que de entre los múltiples instrumentos selecciona aquel que generaba la sensación que colma la expectativa, que le genera la imagen del banjo o la palabra banjo. Ahora, en el cuaderno azul, Wittgenstein enfatiza que todo lo que ha sucedido es que el aprendiz se acerca y toma un banjo. Es decir, todo el énfasis recae en las acciones del aprendiz. El objetivo de Wittgenstein, al resaltar la acción de tomar el banjo como criterio de comprensión, es contrarrestar la idea, ¿no?, según la cual hay una operación específica que siempre tiene lugar cuando se afirma que alguien comprende el significado, porque nosotros nos inclinamos a suponer un acto definido, sea de comprensión, interpretación o significación, como lo queramos llamar, lo que conduce de nuevo a la idea de que se necesita justificar un hipotético mecanismo responsable de las operaciones que dan lugar a la significatividad de las palabras. A manera de conclusión, es importante enfatizar que el objetivo de Wittgenstein en el cuaderno azul con estas objeciones a la explicación causal no es el de decidir si el significado está fundamentado de forma externa o no. Reducir la cuestión a si el significado se da adentro o afuera es una estrategia errónea y una forma inadecuada de hablar acerca del significado. Una estrategia que en parte el mismo Wittgenstein ya intentó incluso en el Tractatus. El propósito de Wittgenstein en el cuaderno azul es argumentar que al enfrentar el problema del significado, siempre hay que tener en cuenta todo el conjunto de aspectos contextuales en los que éste tiene lugar y que son enormemente variados y complejos. Por eso Wittgenstein da inicio al cuaderno azul proclamando como punto de partida para la reflexión acerca del significado en filosofía algo que tiene la peculiaridad de ser una trivialidad, puesto que parece evidente, y es la importancia de pensar qué es eso que denominamos una explicación del significado. Y para ser más precisos, lo que Wittgenstein enfatiza es que lo que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que denominamos la explicación de una palabra, sin apelar pues de forma, digamos, necesaria o indispensable al concepto de significado. La explicación causal de Russell va en busca de un fundamento que ofrezca certeza absoluta acerca de el fundamento de la significatividad o de lo que sirve como apoyo, como base a la significatividad de las palabras. Lo que lleva a Russell a buscar a través de elementos hipotéticos algo que no existe, que es una delimitación estricta del concepto de significado. Y a perder de vista que en la práctica del lenguaje encontramos palabras delimitadas de múltiples maneras, unas veces mediante una enseñanza de tipo verbal, otras de manera ostensiva, y en muchas ocasiones ni siquiera se puede indicar algún evento en concreto que haya tenido lugar a manera de instrucción y que justifique cómo es que nos viene dado el significado de la palabra. Un ejemplo paradigmático que analiza también Wittgenstein es el caso de la palabra no. Y finalmente, el objetivo de Wittgenstein tampoco ha sido introducir un escepticismo acerca del significado, sino mostrar que si miramos ejemplos concretos de cómo funciona el lenguaje, no vamos a encontrar esa delimitación absoluta a la que aspira la explicación causal. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Y quedo entonces a disposición para responder alguna inquietud o entablar algún diálogo. Agradecemos mucho al profesor Víctor Guchica por su presentación y ahora abrimos paso a las preguntas que pueda tener el público. Los panelistas conectados pueden levantar la mano. Por ahora no he visto todavía ninguna mano levantada. Ah, bueno, sí, ya. Tenemos una mano levantada del profesor José Ospina. José, profesor, por favor, abra su micrófono y prenda su cámara y puede preguntar. Buenas tardes. Tengo una duda sobre la caracterización del pensamiento como manipulación de símbolos.
si Wittgenstein acepta hasta cierto punto esa caracterización, entonces, ¿por qué él elabora una crítica tan fuerte, por ejemplo, a la inteligencia artificial tradicional, en la cual se partía del supuesto de que el pensamiento básicamente es eso, manipulación de símbolos? Esa es la pregunta que tengo. Muchas gracias, José. Bien, pues, bueno, lo primero es en relación con eso de la manipulación de símbolos, ¿no? Yo creería que hay algo en lo que tal vez puedan coincidir Russell y Wittgenstein, y es en el hecho de que cuando nosotros queremos aclarar aspectos relacionados con la significatividad, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, filosofía del lenguaje y se nos pregunta qué es el significado en general, pues el signo o el símbolo constituye el núcleo, ¿no? Sobre el que nosotros, digamos, tenemos que construir una respuesta en relación con eso que es esencial, ¿no? Eso por lo que se nos está preguntando, que es el lenguaje en general. ¿Qué es lo esencial para el lenguaje? Pues ambos podrían decir que los signos, los símbolos. Ahora, por supuesto, la diferencia está en la manera como uno y otro, como Russell y Wittgenstein, tratan el signo o el símbolo, la naturaleza pues del signo, que en el caso de Russell, digamos, el signo eh, tiene la función fundamentalmente de inducir en nosotros ciertos efectos. Los signos casi que podríamos decir constituyen un estímulo, ¿no? Que nos mueven a actuar de cierta manera en determinados contextos, como lo dice Russell, y por supuesto la explicación de Russell exige o requiere de este asunto del hábito como una ley o un principio sobre el que puede explicarse y fundamentarse cómo es que los signos están finalmente conectados con digamos, con los demás ámbitos de la vida ordinaria de nosotros los seres humanos y cómo los signos han llegado pues a incidir, digamos, en todos esos contextos humanos vitales en los que se desenvuelve el lenguaje, en los que tiene lugar el lenguaje, etcétera. Ahora, Wittgenstein claramente difiere de esa posición. Para Wittgenstein no se trata de que los símbolos nos afecten de cierta manera o de que los signos de nuestro lenguaje tengan incidencia, por ejemplo, en nuestras maneras de actuar, en nuestra forma de comportarnos, etcétera, etcétera, desde una perspectiva estrictamente causal. Para Wittgenstein, yo no sé si uno podría responder directamente a esa cuestión acerca de la manipulación de símbolos. Si se nos pregunta a nosotros, pues desde una perspectiva wittgensteiniana, hablar un lenguaje es manipular símbolos o hablar nuestro lenguaje ordinario es tener la capacidad, por decirlo así, de manipular signos o símbolos. Yo creo que Wittgenstein se puede resistir en principio a una afirmación de esa naturaleza. Por un lado, porque, digamos, maximiza esa condición simbólica de nuestro lenguaje o del lenguaje ordinario. Para Wittgenstein, lo que es característico de nuestro lenguaje no es que son símbolos, o nuestro lenguaje no es un sistema de símbolos o de signos, así sin más. Para Wittgenstein, nuestro lenguaje, podríamos decir, es casi que fundamentalmente un sistema de acciones, ¿no? Entonces, lo que caracteriza el lenguaje humano, nuestro lenguaje ordinario, es, bueno, lo que caracteriza esas acciones que nosotros ejecutamos y que llamamos o denominamos, por ejemplo, hablar, ¿no? Ordenar, preguntar, usar palabras, usar proposiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creería que lo de la manipulación simbólica en Wittgenstein no es fundamental, ni se vuelve fundamental, justamente porque ahí está pues la diferencia, podríamos, yo lo diría así, esta es la diferencia o una de las diferencias clave, pues las que más salta a la vista, una de las que salta a la vista entre Russell y Wittgenstein. Desde la perspectiva de Russell, el lenguaje sí podría verse como un sistema de signos. Desde la perspectiva de Wittgenstein, no. Ahora,
Esto de las operaciones en Russell es claro, ¿no? Hablar el lenguaje presupone ejecutar operaciones, lo mismo que en Wittgenstein, solo que en Russell la naturaleza de esas operaciones queda un poco indeterminada por ser estas operaciones de carácter, llamémoslo así, interno. En Wittgenstein, la naturaleza de estas operaciones, que podríamos incluso denominar manipular símbolos, creo que en el caso de Wittgenstein podríamos hablar mejor de usar signos, usar palabras o expresiones, etcétera, es de naturaleza, podríamos decir, externa, en el sentido de que tiene que estar claro y se tiene que poder describir, por ejemplo, ¿qué es eso que está detrás de la forma como nosotros manipulamos los signos o los símbolos? Lo que Wittgenstein denomina la gramática. Es decir, aquí lo que se vuelve fundamental en la perspectiva de Wittgenstein son las reglas que están detrás de la forma como nosotros manipulamos los signos o los símbolos, y esas reglas las tuvimos que aprender nosotros inicialmente a través de procesos como esos que Wittgenstein menciona, como la instrucción en el lenguaje, etcétera, etcétera, pero eso se da siempre de forma externa. Pero el énfasis de Wittgenstein está ahí, en las reglas que están detrás del uso de esos signos. Mientras en Russell no. En Russell el énfasis está en esas operaciones internas, en esas operaciones que él, por ejemplo, denomina asociación, ¿no? Eso es algo importante. Nosotros vinculamos palabras con imágenes mediante un mecanismo asociativo, y de esa misma manera vinculamos las imágenes con los objetos, y así es que finalmente se construye, por decir, la conexión entre la palabra y el objeto mediante esos mecanismos como el de la asociación. Entonces esa es una diferencia grande que permitiría trazar, creo yo, límites claramente en torno a esa idea de la operación o a eso de la operatividad con signos. Perdón que me extendí un poco en la respuesta, no me había dado cuenta. Ahora me doy cuenta que me extendí mucho. Muchas gracias por la pregunta al profesor José. Gracias. Le pregunto al profesor José si nos regalaría un par de minutos más. Hay otra mano levantada y me gustaría pues, darle la oportunidad a esta persona. Claro, claro. Listo. Tenemos una pregunta de los espectadores. Jean-Pierre, voy a ver si me permite darle la palabra. Jean-Pierre, te voy a permitir hablar. Vamos a ver si lo logramos. Jean-Pierre. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Yo quería manifestar referente a los dos que mencionaste, dos grandes filósofos. En gran medida, aunque concuerdo con de que la interpretación del lenguaje y de la escritura y la simbología ha hecho partida a una interpretación colectiva, difiero en el sentido de que, por ejemplo, los que estima el tema de los símbolos y las letras es un significado también muy individual, me hago entender. Por ejemplo, hoy por hoy las palabras han diversado en diferentes personas. Ustedes tenemos, o sea, dentro de nuestra ciudad, más que todo tenemos barbarismos, coloquialismos, donde las personas interpretan su manera de lengua, de dialogar entre ellos mismos. Y hay otra parte fundamental desde la antigüedad, la parte de los símbolos que ha sido impactante, así como las pirámides, como las partes de los círculos, que han dado cabida a que las personas difieran y manifiesten su propio punto de vista de cómo interpretar la realidad. Por ejemplo, tú hablabas sobre el tema de Napoleón, o sea, una imagen es una imagen y esa interpretación es la que uno le da, pero muchas veces la imagen es diversada por nuestros ojos, o sea, nuestros ojos las que nos juega la mala pasada. Y hay veces, es tanto así que hay experimentos, por ejemplo, la ventana de Sergen, donde la ventana uno cree que se está oscilando, realmente se está moviendo. Entonces hay tantas cosas que en el mundo de la realidad, en el mundo de los hechos, divergen a que el pensamiento de una persona y en su aforismo y cómo ve la realidad sea divergiendo de acuerdo a su parte visible, ya que nuestros sentidos se van dilatando y nunca hacemos sentido de que los otros sentidos son fundamentales para interpretar la vida, sino que nos visualizamos más que todo en los ojos. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tu pregunta. Profesor Chica, yo creo que deberíamos hacer una respuesta bien corta para poder pasar a la siguiente presentación.
Muy bien, muchas gracias, Jean-Pierre, por la pregunta. Gracias, profesor Santiago. Pues bueno, lo único que de pronto podría así brevemente decir o mencionar es que es un hecho que al menos desde la perspectiva de Wittgenstein, el lenguaje es, digamos, se caracteriza por ser móvil, ¿cierto? El lenguaje no es rígido o estático, y en ese sentido, por supuesto, dado que el lenguaje está ligado a nuestras formas de vida, a la manera como nosotros interactuamos unos con otros, la forma como interactuamos con nuestro entorno también, dado que nuestro lenguaje igual está ligado a la imagen del mundo que tenemos, que se nos ha, si se quiere, transmitido o enseñado eh, cuando se nos enseñó, de hecho, nuestro propio lenguaje también por primera vez, es comprensible, ¿no? El hecho de que no todos compartamos lo que podríamos denominar la misma gama, pues si se quiere, de significados, y en ese sentido existen diferencias claras en cuanto a la comprensión, la interpretación o el uso, pues para ser más preciso en términos de Wittgenstein, de distintas palabras o expresiones. Todo eso está, por supuesto, mediado por la forma como nosotros nos relacionamos los unos con los otros, etcétera. Y por supuesto, esa es una característica del lenguaje que para Wittgenstein es fundamental y que constituye uno de los aspectos centrales a tener en cuenta a la hora de hacer filosofía del lenguaje. Porque si hay algo en lo que Wittgenstein ha enfatizado, que esa es mi perspectiva, mi interpretación, pues ya del cuaderno azul, es el hecho de que para hacer filosofía del lenguaje hay que evitar, ¿cierto?, los malentendidos a los que lo conduce a uno el uso de categorías como significado, ¿no?, de las nociones clásicas, ¿no?, con las que se ha hecho filosofía del lenguaje, sentido, significado, las mismas nociones de proposición, etcétera, etcétera. Y lo que sugiere Wittgenstein, dada esa, si se quiere, clara movilidad del lenguaje o extrema casi movilidad del lenguaje, podría uno decir, es hacer filosofía del lenguaje sin categorías delimitadas de forma estricta. Y el proyecto de Wittgenstein, creo, en el cuaderno azul es justamente ese, ¿no? Mostrar que se puede de la filosofía del lenguaje o de la reflexión filosófica acerca del lenguaje desterrar esa necesidad que uno siente de incorporar nociones como sentido, significado, etcétera, etcétera, y construir una reflexión filosófica acerca del lenguaje sin esas categorías, utilizando otro tipo de nociones que no están filosóficamente ya comprometidas con esas delimitaciones clásicas, como las nociones de uso, regla, etcétera, que no requieren definición y que no están, pues, ni precisan de ser delimitadas. Perfecto, profesor Víctor Hugo Chicao. Le agradecemos mucho su presentación y ahora continuamos con la segunda ponencia de esta jornada. Nuestro siguiente invitado es el profesor José Fernando Espina Carmona. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas. También es magíster en Filosofía por la misma universidad y actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Sus áreas de interés son la lógica, la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la acción. El profesor José Fernando Espina nos presentará su charla, La crítica de Wittgenstein a la teoría causal del significado de Russell y su importancia en el origen de la filosofía de la psicología. Como ven, es una charla complementaria a la anterior. Le agradecemos mucho al profesor. Profesor, tiene la palabra. Recuerde activar su micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo sí voy a estar todo el tiempo con la presentación. Voy a leer, digamos, lo mismo que estoy presentando, es el texto básicamente que voy a leer. Entonces creo que les va a quedar mucho más fácil hacerme alguna crítica. Y pues, si de alguna manera esta charla es
bastante complementaria a lo que nos hizo el profesor Víctor. De pronto él hizo la charla de una manera un poco más particular en algunos, digamos, en algunos problemas asociados con la crítica específica en el cuaderno azul. De pronto yo lo estoy abordando desde un punto de vista un poco más general, ¿sí? De todas maneras, quisiera aclarar que no estoy partiendo del supuesto de que la única forma de acercarse al origen de la filosofía de la psicología de Wittgenstein sea el problema o la crítica a la teoría causal del significado de Russell. De hecho, existen muchos puntos de partida que uno lo podrían llevar allá, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en el problema, por ejemplo, de la primera persona, o pienso también en ciertos aspectos de la filosofía de las matemáticas que llevaron a Wittgenstein a problemas asociados con la filosofía de la psicología. Pienso también en algunos problemas asociados, por ejemplo, con la forma de caracterizar un lenguaje que describa las experiencias, digamos un lenguaje fenomenológico, pero pues digamos que desde el punto de vista de lo que me ha interesado a mí, pues me parece que este punto de partida es bien interesante. Bueno, entonces la charla, como decíamos, se llama La crítica de Wittgenstein a la teoría causal del significado de Russell y su importancia en el origen de su filosofía de la psicología. No existen muchos comentaristas que hagan énfasis en la importancia del rechazo de la teoría psicológica o causal del significado que propone Russell en su libro de Analysis of Mind para el desarrollo de la propuesta wittgensteiniana de los juegos del lenguaje y en su filosofía de la psicología. Algunas excepciones son Hilmy en The Later Wittgenstein, Ted Hark en Beyond the Inner and the Outer, Wittgenstein's Philosophy of Psychology, y Mauro Engelman en Wittgenstein's Philosophical Development. En estos textos, digamos que me he basado en varias partes de esos textos, me parecen todos excelentes para abordar este problema. Una de las razones para que se haya dado dicha situación puede ser que en el primer trabajo que publica Wittgenstein después de volver a Cambridge, sus Philosophical Remarks, solo se cita esta teoría una sola vez. Con todo, en los manuscritos correspondientes a esa época y el resto de los años 30, así como en varias conferencias dictadas en Cambridge, sí hay varios apartes dedicados al análisis y sobre todo a la crítica de esta teoría de Russell y sus posteriores avances hechos por Ogden y Richards en su libro The Meaning of Meaning. El presente análisis tendrá los siguientes componentes o las siguientes partes. Primero se presentará brevemente la teoría causal del significado de Russell dentro del contexto, digamos, del análisis de la mente, del libro que ya el profesor Víctor citó anteriormente. Segundo, se hará una aproximación a las principales críticas de Wittgenstein a la teoría a principios de los años 30. Y tercero, se propondrá la idea de que dichas críticas vistas a la luz de la distinción entre criterio y síntoma permiten introducir una interpretación genética y evolutiva de los juegos del lenguaje e inciden fuertemente en aspectos fundamentales de la filosofía de la psicología de Wittgenstein. Más específicamente, se propondrá la idea de que con base en dicha interpretación es posible defender una visión de la intencionalidad o representacionalidad alejada de lo que se conoce como intencionalidad intrínseca u originaria. Digamos que esa es como mi hipótesis final. La propuesta que hace Russell en The Analysis of Mind parte de un intento de construcción de una teoría filosófica sobre la psicología que tome elementos por lo menos de tres fuentes. Una de la ciencia física y dos fuentes de la psicología científica de su época. La fuente física está asociada a las propuestas fenomenalistas y positivistas aparecidas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Alemania,
que se encuentran en los trabajos de Mach y Avenarius principalmente. Esta física se supone que solo puede estar constituida desde aquello de lo cual tenemos un conocimiento directo y seguro, o sea, de nuestras sensaciones. La única física que podemos construir se basará solamente en lo que éstas nos entreguen. Esto, más que como una afirmación ontológica, debe tomarse desde un punto de vista epistémico y metodológico, en la medida en que no está afirmando categóricamente que el mundo se reduce a sensaciones, sino que lo único que podemos conocer con cierta seguridad son aquellas. Dice Mach en su libro The Analysis of Sensations: tan pronto como hemos percibido que las supuestas unidades cuerpo y ego son solo construcciones, diseñadas para investigaciones provisionales y para ciertos fines prácticos, como el cuidar de nuestros cuerpos, protegernos a nosotros mismos del dolor y cosas por el estilo, nos encontramos a nosotros mismos obligados en muchas profundas investigaciones científicas al abandonarlas al ser insuficientes e inapropiadas. La antítesis entre yo y el mundo, la sensación, fenómeno y la cosa, después se desvanecen y tenemos que simplemente vernoslas con la conexión de los elementos alfa, beta, gamma, ABC, KLM, de los cuales estas antítesis eran solamente unas parcialmente apropiadas e imperfectas expresiones. Esta conexión no es ni más ni menos que la combinación de los elementos arriba mencionados entre elementos similares, tiempo y espacio. La ciencia tiene simplemente que aceptar esta conexión y mantenerse en el buen camino en el entorno intelectual que está por ella misma constituida, sin intentar explicar su existencia. Hasta ahí la cita de Mach. Los elementos ABC hacen alusión a los que comúnmente llamamos cualidades de los objetos, como colores, sonidos, etc., las cuales no llevan a constituir los cuerpos diferentes al mío. La triada KLM estaría asociada con las sensaciones que tengo de mi propio cuerpo, y alfa, beta y gamma serían los rasgos de mis fenómenos mentales que aparecen directamente ante mí, como pueden ser las voliciones, imágenes de la memoria, etc. Todos estos, sumados al tiempo y el espacio, serían los elementos con los cuales construimos lo que normalmente llamamos cuerpos y mentes. Obsérvese que estos elementos siempre estuvieron presentes en la filosofía de Russell, tanto en su época de realista representacional de Problems of Philosophy, como en el monismo neutral que acepta en The Analysis of Mind, el análisis de la mente, ya que nunca renunció a la idea de que lo único que podemos conocer de una forma indubitable son los contenidos de la propia mente, como son las sensaciones e imágenes, haciendo que los objetos del mundo externo fueran construcciones lógicas hechas a partir de materiales mentales. La primera fuente psicológica es la psicología y filosofía de la psicología de William James, sobre todo los ensayos aparecidos en su libro póstumo Essays on Radical Empiricism, donde James nos dice que materia y mente son conceptos diferentes pero no opuestos, ya que ambos surgen de redistribuciones e interpretaciones de algo más básico que ellos mismos. Ese algo debe ser tomado como neutral y para James debe ser llamado sensación. Desde este punto de vista, la dicotomía entre cuerpo y mente no puede ser tomada como algo real, ya que lo que llamamos mente, yo, espíritu, es una construcción que elaboramos partiendo de las sensaciones que conocemos introspectivamente, mientras que los cuerpos también serían construcciones basadas en las sensaciones que nos da la percepción y las imágenes que quedan en la memoria como resultado de las primeras. El hecho de que dichas construcciones existan o no es algo irrelevante para la construcción de saberes científicos. El segundo elemento psicológico que toma Russell, bastante diferente del primero, es la psicología conductista de Watson, sobre todo las teorías que aparecen en su libro Behavior: An Introduction to Comparative Psychology, de 1914. Aunque ciertamente mezclar estas dos teorías psicológicas parece algo bastante complicado, debemos comprender que el monismo neutral que Russell acepta lo puede llevar a valorar el conductismo de Watson desde un punto de vista eminentemente metodológico, en la medida en que propone construir una psicología que no vaya más allá de las estructuras estímulo-respuesta
que serían conocidas directamente a través de los sentidos. Esta postura no traicionaría el empirismo que James dice defender y que para Russell siempre fue tan importante dentro de su pensamiento. Además, el hecho de que Russell tome elementos del conductismo de Watson no implica que no se oponga a ciertos aspectos de este, como sería el rechazo a la introspección, por ejemplo. Obviamente, la teoría psicológica del significado que propone Russell debe moverse dentro de estas tres coordenadas ya reconocidas. Sobre ello, dice Terhark: en general, de acuerdo a estos autores, el significado de una palabra es su efecto psicológico en la mente. Por medio de la asociación, una palabra evoca ciertas impresiones e imágenes. Uno ha usado una palabra en su sentido correcto y la comunicación ha sido exitosa si el signo evoca aquellas asociaciones de impresiones e imágenes en el escucha que el hablante de hecho ha querido comunicar. Se define el significado de las palabras en términos de asociaciones de imágenes y sensaciones. Las asociaciones de imágenes son llamadas fenómenos mnémicos, esto es, respuestas de un organismo que hasta ahora, y en lo que los hechos observados concierne, solamente pueden ser originados por leyes causales que incluyan ocurrencias pasadas en la historia del organismo como parte de las causas de la respuesta presente. Hasta ahí Terhark. Esto puede resumirse en esta ley. Si un estímulo complejo A ha causado una reacción compleja B en un organismo, la ocurrencia de una parte de A en una ocasión futura tiende a causar la reacción completa B. De esta manera, Russell reduce la interacción lingüística al intento de causar respuestas mentales y conductuales en los hablantes, las cuales simplemente deben ser calcos de lo que han sido arrancadas al hablante en algún momento cuando ha sido sometido a los estímulos adecuados. Aquí se encuentran los elementos expuestos, los elementos más básicos y repudiables para Wittgenstein, tanto el mentalismo más ingenuo como el conductismo más salvaje. Russell no especifica adecuadamente los rasgos de ese tercer elemento. Así. Entonces, Russell no especifica adecuadamente los rasgos de ese tercer elemento, solo que es una sensación o una copia de esta, una imagen, lo cual hace que no se tenga en cuenta el hecho de que en condiciones normales un individuo es capaz de saber cuáles serían las condiciones de satisfacción de sus deseos o cualquier otra actitud proposicional. Es decir, parte de entender que es una actitud proposicional es comprender cuáles son sus condiciones de satisfacción como algo interno al funcionamiento de la actitud proposicional. Esta situación pondría al mismo nivel la satisfacción de necesidades corporales básicas como el hambre o la sed. Obviamente, estas funcionan a un nivel descriptivo que permite el uso de esquemas puramente causales y de funcionamiento mecánico que permiten el uso de teorías pertenecientes a la ciencia empírica para construir esquemas de explicación y de condiciones de satisfacción del funcionamiento de procesos básicos como los ya citados. Esta imposibilidad de explicar adecuadamente con la teoría causal el funcionamiento de las actitudes proposicionales y su papel en nuestra interacción con los demás y con el mundo que nos rodea es algo evidente también con respecto a su aplicación al lenguaje en general, como se evidencia en este texto perteneciente a los TypeScripts número 213 de Wittgenstein. Entonces dice Wittgenstein: el significado es una definición, no una experiencia, y por lo tanto no es causalidad. Lo que el signo sugiere se encuentra a través de la experiencia. Lo que la experiencia nos enseña de los signos es un conjunto de malentendidos. El signo, en la medida en que influencia a la mente mediante su gestión, nos interesa solamente como un movimiento en un juego, un término en un sistema que es autónomo. Sería característico de un específico punto de vista erróneo si un filósofo cree que una oración debería haber sido impresa en un color rojo, ya que solo de esa manera sería completamente expresable lo que el autor quiere decir. Aquí tendríamos el punto de vista mágico de los signos, en vez del lógico. Sigue Wittgenstein. La investigación de si el significado de un signo es su efecto es una investigación gramatical.
Creo que para la teoría causal del significado, o ante la teoría causal del significado, uno puede simplemente responder que si alguien es empujado y cae, no llamaríamos a la caída el significado del empujón. El sentido del lenguaje no está determinado por su efecto, o lo que uno puede llamar el sentido. El significado en el lenguaje no es su efecto. La idea ahora es mostrar que Wittgenstein propuso una suerte de aproximación descriptiva, no causal, al carácter lógico del funcionamiento del lenguaje en sus diversos aspectos a través de la postulación de los juegos de lenguaje y de las formas de vida como caracterización de las relaciones conceptuales de carácter interno entre el lenguaje, la mente y el mundo. Esta aproximación se haría siguiendo la distinción que propone el filósofo entre síntomas y criterios. El intento de elaborar explicaciones causales de carácter conductual del funcionamiento del lenguaje y las categorías psicológicas sería un estudio de síntomas de dicho uso, pero en ningún momento se lograría una elucidación de los rasgos lógicos de estos. Solo un análisis de criterios de funcionamiento de los juegos de lenguaje en el contexto de las formas de vida permitiría acercarse a la descripción de las reglas que caracterizan el funcionamiento del lenguaje en sus diversas manifestaciones. Esto se podría lograr a través de un análisis de los juegos de lenguaje en sus diversos niveles lógicos y de sus interrelaciones, además de la visión de los mismos, no solo desde su realización, sino como conjuntos de habilidades, potencialidades y técnicas que adquieren su mayor sentido dentro de los grupos sociales a través de la creación de instituciones socioculturales dedicadas a la conservación, el mejoramiento e incluso adoctrinamiento dentro del desarrollo de estas. Me parece que dicho camino puede llevarnos a una visión de la intencionalidad entendida como capacidad de representación que se aleje de la idea de que la mente es intrínsecamente intencional, que mágicamente le da vida al lenguaje y lo provee de representacionalidad. No puede pensarse que por un lado están los estados mentales con el poder de la intencionalidad y por otro las palabras, como lo hace la teoría causal del significado de Russell. La intencionalidad, como todas las categorías conceptuales que hagan parte de lo que entendemos como mente y lenguaje, debe entenderse fundamentalmente como un concepto social. Las acciones lingüísticas y su contexto son parte constructiva de la capacidad de representación que solo tiene sentido en un grupo con prácticas de enseñanza-aprendizaje dirigidas a posibilitar el funcionamiento y mejora de las capacidades asociadas con la intencionalidad. Ya. Dejo espacio para preguntas entonces. Perfecto, muchas gracias, profesor José Fernando. Entonces tenemos espacio para preguntas del público, de los participantes. ¿Alguien quiere comenzar? Yo miro si hay manos levantadas, recuerden levantar su mano. Tenemos una pregunta del profesor Víctor Bochica. Profesor, por favor, active su micrófono y su cámara. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, profesor José. Pues para iniciar, digamos, este momentico de preguntas, yo quisiera consultarle algo en relación con eso que usted mencionaba de los rasgos lógicos, ¿no? El concepto de rasgos lógicos. ¿Cuál puede ser, es la pregunta en concreto, los alcances de esa noción de lógica o de rasgos lógicos en el contexto de esa reflexión del escrito a máquina? Creo que usted toma de ahí, del Big Type, ese concepto de rasgo lógico. Bueno, ¿cómo se entiende ese concepto ahí? Y no me quedó muy claro si eso está vinculado, ¿no? Ese aspecto de los rasgos lógicos con la crítica
que usted menciona a la intencionalidad desde la perspectiva de Wittgenstein hacia esas otras perspectivas de carácter causal, por ejemplo. Pero el énfasis, vuelvo a repetir, está en ese concepto de rasgo lógico. ¿Cómo se entendería en el contexto de ese texto de Wittgenstein, en el Big TypeScript? Fundamentalmente eso. Digamos que lo que se podría entender ahí es los rasgos lógicos como aspectos gramaticales asociados con el funcionamiento o con las relaciones internas que puede tener el lenguaje con lo que tradicionalmente se ha llamado el pensamiento y el mundo. O sea, digamos que la relación de representacionalidad no se podría caracterizar adecuadamente a través de la causalidad, porque la causalidad implicaría relaciones externas, no internas, entre el funcionamiento de lo que nosotros podemos llamar el pensamiento, el lenguaje y la realidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la única forma de poder entender o de poder determinar esas relaciones internas sería a través de esa caracterización conceptual que me parece a mí que logra su desarrollo más alto en la teoría de los juegos de lenguaje y en la contextualización con las formas de vida, ¿sí? De acuerdo con eso, entonces, esa pregunta o esa idea que tenía Russell de que el lenguaje por sí solo, digamos que carece de vida y esa vida solamente se la da lo mental o esos procesos internos mentales, de alguna manera están asociados entonces con una idea de la intencionalidad como un rasgo originario de los estados mentales, lo que podríamos llamar casi digamos, un rasgo mágico de los estados mentales, que de alguna manera lo que hacen es darle vida, darle significado, darle representacionalidad al lenguaje mismo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que desde un análisis de los juegos de lenguaje y de las formas de vida, es posible entonces entender la intencionalidad, entender la representacionalidad desde ese punto de vista no mágico, sino desde un punto de vista más cercano a lo que algunos filósofos han llamado la intencionalidad derivada. Por ejemplo, pienso por ejemplo en Dennett y otros autores, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la propuesta de Wittgenstein puede servir para atacar esa idea que defienden algunos autores también como Searle, por ejemplo, de que los estados mentales tienen en sí mismos una capacidad de intencionalidad o de representacionalidad y que esa capacidad de intencionalidad se le puede dar, delegar al lenguaje y que de alguna manera entonces el lenguaje adquiere esa capacidad de intencionalidad, esa capacidad de representacionalidad partiendo de los estados mentales. Entonces, digamos que me parece a mí que es posible, partiendo de la filosofía de la psicología de Wittgenstein, hacer una caracterización mucho más adecuada del concepto de intencionalidad, ¿sí? Sin necesidad de caer en la idea de la intencionalidad originaria o de la intencionalidad intrínseca que creo tiene tanto Searle como Russell. Muchas gracias. No sé si le contesté. Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Yo quisiera hacer una pregunta también, siguiendo esta línea de argumentación, sobre todo porque me parece muy interesante la forma como el profesor José Ospina terminó su respuesta anterior, y es esta división o discusión entre intencionalidad primitiva y intencionalidad derivada. Y la pregunta
Y de hecho me gustaría unir mi pregunta con una pregunta, digamos, que tenía en la charla anterior, de modo que también Víctor es bienvenido a complementar si quiere, que yo creo que sería muy interesante en esta discusión, y es precisamente en qué medida la teoría de Wittgenstein permite en general una teoría de intencionalidad. Es decir, porque pareciera que lo que él está haciendo es una crítica tan acérrima a todo discurso que permita hablar de representaciones y que las representaciones tienen un rol, que yo me pregunto si definitivamente sí hay un lugar en la teoría de Wittgenstein para hablar de intencionalidad, sea intrínseca o sea derivada, porque mi sospecha es que tal vez no. La pregunta, pues es lo que de pronto quisiera hacer a Wittgenstein, aprovechando a Víctor, aprovechando que estamos como bien de tiempo, es que el tipo de pasajes que él comentó, donde Wittgenstein dice que, por ejemplo, pensamos con la mano o nos comunicamos con signos, o sea, que todas son acciones externas, han llevado también a muchos filósofos a crear o a filósofos como Andy Clark a proponer la teoría de la mente extendida, que nuevamente también es una teoría que también niega que la intencionalidad esté solo en el cerebro y la extienden, ¿cierto?, a los diversos dispositivos. Y claro, entonces uno ahí diría, la pregunta nuevamente es si la intencionalidad de los dispositivos es intrínseca o derivada, pero más aún, más allá de eso, digamos que la pregunta que yo tenía para Víctor es si él no consideraría, siguiendo a Wittgenstein, que la idea de extender la intencionalidad a los objetos, como en términos de la tesis de la mente extendida, no termina, digamos, desdibujando lo que es la mente e incluso haciéndonos caer en un error más grave, que es decir que la mente está en todos lados. Pero entonces esa es como una pregunta que yo tengo para los dos. Traté como de articularla. No sé quién quiere empezar. Yo creo que profesor José, ya que pues, era su... Pues a mí me parece que el hecho de que Wittgenstein piense que la mente no es un lugar y que las categorías mentales, digamos, no deben entenderse referencialmente, pues de alguna manera podría ser interpretado como un rechazo a cualquier tipo, digamos, de uso más o menos tradicional de esos conceptos. Pero a mí me parece que filósofos, como le decía ahorita, como Dennett, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de la aplicación de la intencionalidad entendida toda como intencionalidad derivada, o sea, sin intencionalidad intrínseca, permiten ver o defender una posición, yo diría más o menos, o por lo menos cercana a la posición de Wittgenstein en torno al funcionamiento del lenguaje y a la relación que puede tener el lenguaje con el contexto y con, digamos, con las determinaciones socioculturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El punto es que si uno mira, por ejemplo, la propuesta de Dennett, para Dennett, en el fondo, también tendríamos que decir que el lenguaje, o que más bien que las categorías mentales son categorías que dependen fundamentalmente de elementos sociales, elementos culturales. Él de pronto hablaría de elementos pragmáticos, no sé, creo que desde Wittgenstein eso no podría ser de pronto muy defendible, pero sí ese rasgo sociocultural, esa necesidad de la contextualización y del funcionamiento del lenguaje dentro de las formas de vida y dentro del trasfondo de lo cultural es algo que me parece a mí que permite una reinterpretación de la intencionalidad, ¿sí? Una reinterpretación, digamos, no internalista en el sentido tradicional, como el que defiende Searle, por ejemplo, ¿sí? Sino en un sentido más externalista. Lo que pasa es que, digamos que todo ese asunto de la mente extendida y eso, pues también podría ser ya pues como una exageración en ese externalismo. Aunque también algunos autores ahora pues intentan inclusive pues meter a
a Wittgenstein desde una posible idea de la teoría inactiva de la mente y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que también podría ser pues una opción para poder comprender o para poder ver cómo se puede ir más allá de esa visión internalista tradicional de la intencionalidad. Muchas gracias, profesor. La profesora Magdalena Holguín levantó la mano, pero antes de dar la palabra, yo quiero preguntarle a Víctor si de casualidad tiene algún comentario más para sumar a esta pregunta que les había hecho como a los dos. Gracias, Santiago. Pues, bueno, no sé si en realidad es agregar algo, al menos desde la perspectiva de lo que a mí me ha ocupado, de los problemas pues que me han interesado, problemas relacionados con el problema del significado en la filosofía de Wittgenstein y el problema del análisis. Lo que yo veo interesante es el hecho de que la reflexión de Wittgenstein permite reconsiderar, digamos, las expresiones que nosotros podemos utilizar cuando decimos que el pensamiento, por ejemplo, siempre es pensamiento de algo, que la comprensión siempre es comprensión referida a algo, etcétera, etcétera. En el sentido de que, pues, es decir, si nosotros adoptamos una perspectiva causal o una perspectiva rosseliana de estas categorías o de estos conceptos, vamos a enfrentarnos con una explicación filosófica acerca del significado y acerca de la significatividad, que para Wittgenstein tiene un problema serio, y es que es una explicación, digamos, pseudocientífica, o va asumiendo la forma de una explicación pseudocientífica acerca del significado, acerca de la significatividad. Nosotros podríamos hasta cierto punto aceptar que en el lenguaje, en lo que constituye pues el fenómeno del lenguaje, intervienen mecanismos, ¿cierto? Mecanismos mentales, mecanismos psicológicos, y en ese sentido podríamos dar una delimitación, una definición de estas nociones de pensamiento, comprensión, etcétera, etcétera. Pero para Wittgenstein eso siempre pues va a tener dificultades. Yo creo que lo que Wittgenstein sugiere, pues que es el punto de vista que yo quise resaltar y defender, digamos, en toda esta reflexión, esta polémica del cuaderno azul, es el hecho de que nosotros podemos adoptar un punto de vista distinto a la hora de incorporar estos conceptos como pensamiento, comprensión, etcétera, filosofía, y más si lo que queremos es hacer filosofía del lenguaje. Es decir, tratar de construir una explicación filosófica en relación con el problema del significado, de la significatividad. Entonces, para ello no se necesitaría, por ejemplo, un concepto de mente especial o un concepto de mente en especial, específico, que Wittgenstein se preocupe posteriormente de estos conceptos, o de analizar, por ejemplo, específicamente en las observaciones sobre filosofía de la psicología, el concepto de mente, el de comprensión, el de pensamiento, es otra cosa. Pero en lo que tiene que ver con la reflexión filosófica acerca del significado, yo sí creo que Wittgenstein definitivamente quiere, digamos, oponerse a esa necesidad o a ese impulso de incorporar este tipo de conceptos, pero es una decisión metodológica, creo yo, que toma Wittgenstein en relación con el problema del que se está ocupando en el cuaderno azul, que sería el problema del significado. Perfecto, muchas gracias a los dos profesores. Ahora tenemos la mano levantada de la profesora Magdalena Holguín. Profesora, bienvenida. Puede activar su micrófono y su cámara. Profesora Magdalena, todavía no la vemos ni la escuchamos. Mientras la profesora activa su cámara y su micrófono, voy a leer dos preguntas que están, una en Facebook y otra aquí en Zoom.
La pregunta de Facebook la hace Angélica María Rodríguez y dice, aunque para hacer la intencionalidad no deviene del lenguaje, sino que el lenguaje está en la forma más básica de la intencionalidad humana, podría decirse en términos causales que primero está la intencionalidad básica y luego el lenguaje. Yo creo que es una pregunta en realidad pues, relacionada con la tesis sobre la intencionalidad básica y secundaria, que ya hemos discutido, pero igual yo creo que valdría la pena que el profesor José nos expusiera su perspectiva. Profesora Magdalena, bienvenida. Ensayemos a ver si escuchamos. Muchas gracias. Ah, ¿Me sí, oye? ya escuchamos. Bueno, Un momentico. Entonces, profesor José, vamos a suspender la pregunta que acabo de leer. Primero le damos la palabra al profesor Riquín y luego volvemos con la pregunta sobre... No hay problema. Profesora, bienvenida. gracias. No, es que yo tenía la misma inquietud de Santiago sobre qué pertinente puede ser hablar de intencionalidad en general en Wittgenstein, así no sea primitiva, sino derivada o de otra forma. Pero me preocupa también la idea del contexto que se está usando, porque a mí me parece que, por lo menos metodológicamente, una de las innovaciones del método es que siempre se hagan análisis particulares, que no se tome como en general el concepto, sino que se lo analice en contextos particulares, por eso no serían en el contexto social o en el contexto cultural, sino en contextos específicos de uso del concepto. Entonces, por eso a mí me parece que en cierta forma ha habido como toda una tendencia a incluir, y sobre todo a partir de la idea de las formas de vida y de la imagen del mundo, a tomar como contexto lo social o lo cultural o algo muy general. Y se me hace que eso en cierta forma va en contravía del método, porque lo que le objeta, una de las cosas que le objeta a la filosofía tradicional, es que no presta atención a los casos particulares y hace todo el tiempo generalizaciones inválidas. Entonces, a mí me preocupa un poquito como toda esa tendencia a tomar como toda la sociedad como un contexto macro o como una forma de vida que sería otro contexto macro, dentro del cual pues los análisis perderían toda la especificidad. Entonces, esa es una inquietud. Y la otra es que en ese mismo sentido, hablar de la intencionalidad como un concepto social, me cuesta trabajo como entender qué significaría concretamente en el análisis, digamos, de un concepto. Entonces, les agradecería que me aclararan, digamos, esos dos aspectos, si es posible, y no sé si tengan algo más que ver con las otras preguntas. De pronto sería mejor hacerlas todas primero y que respondieran después. Muchas gracias, profesora. Profesor José Ospina. Bueno, pues digamos que estoy pensando sobre todo en la aproximación sobre todo, por ejemplo, de Elizabeth Williams, que está bastante basada en la idea de que para poder comprender por lo menos los aspectos más tardíos del pensamiento de Wittgenstein es necesario tener muy en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje y lo que él ya llama procesos de adiestramiento, ¿sí? Y cómo de alguna manera esos procesos de enseñanza-aprendizaje y esos procesos de adiestramiento tienen que ver con la posibilidad de caracterizar los conceptos asociados a la mente y al lenguaje como conceptos esencialmente sociales, ¿sí? Me parece a mí que
es posible analizar e introducir esa idea de la intencionalidad como algo social si entendemos que el desarrollo de esas capacidades de representacionalidad están también asociadas a la caracterización y el mantenimiento de los juegos del lenguaje a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje y a través de los procesos digamos, de adiestramiento que las mismas culturas y las mismas sociedades, digamos que de manera subrepticia, digamos, favorecen, ¿no es cierto? Es parte, digamos, del desarrollo de esas mismas sociedades y de lo cultural. Entonces, me parece a mí que es desde ese punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta entonces eso que le digo yo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Desde ese punto de vista, me parece a mí que es posible hablar de una intencionalidad en un sentido más social. Sin necesidad, por ejemplo, de apelar a lo que hace SER para poder, digamos, alejarse de esa visión tan internalista de la intencionalidad que él maneja, con la introducción, por ejemplo, del concepto de trasfondo, ¿sí? Ese concepto de trasfondo, digamos, es lo que permite o lo que intenta introducir SER para poder mostrar cómo las capacidades de intencionalidad no son entendibles individualmente, sino que se pueden entender desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista sociocultural, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que sin necesidad de hablar del trasfondo, sino partiendo del supuesto de que las mismas habilidades de representación son parte del desarrollo del lenguaje en los contextos socioculturales a través de las categorías de enseñanza-aprendizaje y de adiestramiento, me parece a mí que por ese lado es posible hablar de intencionalidad. Obviamente sería intencionalidad en un sentido muy diferente pues al tradicional. Sí, la única observación sería que los juegos, digamos, yo creo que Wittgenstein dice muchas veces que él no está describiendo los juegos de lenguaje reales, ni que ese es el propósito de esta metodología, sino que inclusive parte del método es inventar juegos que no existen y solo los va a usar como objetos de comparación para aclarar ciertos usos conceptuales, no en general. Entonces, por eso a mí se me hace que todo este como sesgo hacia lo sociocultural, ¿sí? Obviamente se está refiriendo es a situaciones reales de enseñanza y aprendizaje que no veo qué papel cumplirían en el propósito filosófico de aclaración de conceptos, ¿sí? Pero voy a dejar eso ahí porque... Muchas gracias, profesora. Profesor José, le pediría que sea corto porque tenemos otra pregunta y yo creo que vale la pena guardar tiempo para que todos podamos hablar. Ajá. ¿Cuál es la otra? Bueno, entonces, profesora Magdalena Guín, le agradecemos su pregunta. No, Ahora le damos la palabra al profesor Carlos Cardona, que también tiene la mano levantada. Profesor, por favor, puede activar su cámara y su micrófono. Bueno, muchas gracias, José, por su conferencia. ¿Sí se oye bien lo que estoy preguntando? Bien. Me asalta una duda en relación con lo siguiente. Usted ha presentado la crítica que usted dice que Wittgenstein hace a la teoría causal del significado de Russell. La está presentando como una teoría incorrecta, la de Russell, y luego usted está tratando de entresacar de la obra de Wittgenstein como los derroteros para una nueva teoría o una teoría correcta. La duda que me asalta es que no me parece que esto encaje muy bien con la idea que Wittgenstein tiene acerca de la filosofía en general, el propósito de la filosofía en general. Lo digo porque ahí en el gran mecanograma
dice Wittgenstein que la intención de su filosofía es destrozar ídolos, desbaratar ídolos, pero no con la intención de proponer nuevos ídolos. O sea, no está persiguiendo Wittgenstein la teoría correcta del lenguaje. Y lo pregunto también porque es cierto, como tanto usted como Víctor han señalado, que buenas parte de los elementos críticos del Cuaderno Azul y de otros textos del 30 y de esas épocas estaban dirigidos a la teoría causal de Russell y a otras teorías, pero no tanto propiamente por el personaje Russell, es porque a Wittgenstein también esas dudas le asaltaban, como dudas que él podía llegar a tener. O sea, no es tanto que él esté señalando los yerros que tenga o las dificultades que tenga la teoría causal de Russell, es que incluso la teoría causal de Russell puede tener sus aspectos atractivos y que Wittgenstein también puede encontrar atractivos pero confusos. Y entonces él procede a continuación con una terapia un poco extraña a desbaratar esos ídolos, pero en ningún momento con la pretensión de hacer emerger un tercer ídolo o una teoría correcta. Entonces me da la impresión de que esa lectura que se ha hecho tergiversa un poco la motivación central de la filosofía de Wittgenstein, que es lo que está buscando con esos análisis, porque no me parece que estén detrás de la teoría correcta, bien sea que invoquemos intencionalidades derivadas o terciarias o cualquier otro tipo de naturaleza. Entonces quiero preguntarle por eso, si, cómo es la correspondencia en relación con la interpretación que usted ha hecho y la idea general que Wittgenstein tiene acerca del papel de la filosofía. Pues no sé, o sea, me parece a mí que de pronto lo que usted está defendiendo es lo que muchos llaman una idea quietista o demasiado quietista de la filosofía de Wittgenstein. Tampoco llego al extremo de proponer teorías o algo así, porque obviamente pues desde esta caracterización o desde la visión que tiene Wittgenstein no se puede hacer teorías filosóficas, pero lo que sí se pueden hacer es cierto esclarecimiento en el funcionamiento de ciertas categorías, ¿sí? Y lo que yo estoy proponiendo simplemente es que es posible, digamos, elucidar ciertos conceptos, entenderlos de maneras novedosas, diferentes, sin necesidad de pensar que se puede construir pues la teoría en un sentido sistemático o algo así. O sea, eso ya es algo que se podría alguien intentar hacer o no, pero pues me parece a mí que no es necesario la construcción de una teoría partiendo simplemente de un intento de esclarecimiento o de elucidación o de aplicación de un uso un poco diferente de un concepto. Muchas gracias, profesor José Fernando Espina. Creo que estamos llegando ya al límite del tiempo. Entonces, damos las gracias a ambos profesores, al profesor Víctor Hugo Chica y al profesor José Fernando Espina, por sus presentaciones en el 7º Seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia, que esta vez tiene como capítulo Wittgenstein, 100 años de Tractatus. Y también agradecemos a todos los presentes por sus intervenciones, a todos los que nos ven a través de Zoom y a todos los que nos ven a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que pueden ver toda la programación de este evento en la página del Instituto de Filosofía, http://filosofia.uda.edu.co, y les recordamos, los invitamos a que nos acompañen también mañana, 29 de septiembre, a las 3 p.m. tendremos la presentación del profesor Mauro Luis Engelman con la ponencia titulada El caso Mautner, la importancia de la negación, y a las 4 tendremos la charla La normatividad del Tractatus y su relación con el lenguaje jurídico, de Simón Ruiz Martínez. Y además, antes de cerrar, quiero también recordarles que para los que se conectaron hoy y tal vez pensaron que hoy era la charla de la profesora Guadalupe Reynoso,
Esta tendrá lugar el 6 de octubre a las 4 de la tarde. Entonces los invitamos a que aquellos que estaban deseando ver la charla de la profesora Reynosa se conecten ese día 6 de octubre. Y bueno, muchas gracias por su atención y por acompañarnos a lo largo de esta jornada. Muchas gracias a los profesores y nos vemos mañana en este mismo espacio. Un feliz día, una feliz tarde, que estén bien. Hasta luego. Gracias.